¿Y si un simple momento cotidiano, una camarera retirando una mesa, fuera lo único que pudiera poner de rodillas a un multimillonario? Durante 25 agonizantes años, Elena Navarro lloró a la hija que desapareció sin dejar rastro. Su hijo, un titán de la industria, construyó un imperio sobre una base de control frío y duro para enterrar el dolor. Pero un martes por la tarde, en un restaurante lleno de conversación casual, el tiempo se detuvo. La mano de una anciana, temblorosa pero fuerte, salió disparada y agarró a una joven camarera. Un susurro atravesó el ruido. «Tienes los ojos de mi hija». Y en ese instante, el multimillonario colapsó. Y un secreto enterrado durante un cuarto de siglo comenzó a abrirse paso hacia la luz. Emma creía en el ritmo de las pequeñas cosas. El tintineo de los cubiertos limpios, el peso satisfactorio de una jarra de agua llena, el sutil asentimiento de un cliente habitual. Estos eran los metrónomos de su vida, un ritmo constante que mantenía a raya las ansiedades de los pagos del alquiler y un futuro incierto. A los 26 años era una camarera profesional en El Gorrión Dorado, un restaurante en el centro de Madrid que atendía a la élite de la ciudad, gente cuyos aperitivos costaban más que su compra semanal. Era buena en su trabajo, eficiente, observadora y, lo más importante, invisible. En su mundo, la invisibilidad era un escudo. Ese martes, la hora punta del almuerzo era una tormenta controlada. Emma se movía a través de ella como una bailarina, su bandeja una compañera firme. Rellenó vasos de agua en la mesa 7, tomó un pedido de postre en la mesa 11 y se dirigió hacia la mesa 9. Una tranquila mesa de esquina, ocupada por una anciana de elegancia severa y un hombre con un traje tan afilado que podría cortar cristal. Eran los Navarro. Incluso una camarera conocía ese nombre. Adrián Navarro era una leyenda en el mundo de las finanzas. Un hombre que no solo adquiría empresas, sino que las consumía. Su rostro, grabado con un ceño fruncido permanente, era una vista familiar en las noticias financieras. Su madre, Elena, era la matriarca de la familia, una figura de gracia del viejo mundo y rumoreada tragedia. Emma se acercó con una sonrisa gentil y practicada. ¿Puedo traerles algo más, señor? ¿Señora? ¿Más café? Adrián ni siquiera levantó la vista de su teléfono, su pulgar deslizándose con velocidad desdeñosa. Solo gruñó una negativa. Fue Elena quien levantó la vista. Su mirada, distante, nublada con una melancolía que parecía ser tanto parte de ella como el collar de perlas en su garganta. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, parpadearon sobre el rostro de Emma y luego se detuvieron. Fue un momento extraño. El ruido bullicioso del restaurante pareció desvanecerse en un zumbido bajo. Los ojos de Elena Navarro, ya no distantes, se agudizaron con una intensidad que hizo que la respiración de Emma se atascara. La anciana se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos perfectamente manicuradas agarrando el borde de la mesa de caoba, sus labios entreabiertos, pero no salió ningún sonido. ¿Señora?, preguntó Emma, un destello de inquietud pinchando su piel. Estaba acostumbrada a ser ignorada, no escudriñada como un artefacto de museo. Adrián finalmente levantó la vista, molesto por la interrupción. «Madre, ¿qué pasa? Tenemos que llegar a la reunión de la junta». Pero Elena no lo escuchó. Su enfoque estaba completamente en Emma. Vio el barrido de cabello castaño oscuro que caía sobre su frente, la curva de su mandíbula, el pequeño lunar casi imperceptible justo debajo de su oreja izquierda. Pero fueron los ojos los que la mantuvieron cautiva. Eran de un avellana profundo y vibrante, salpicado de oro y verde. El tipo de ojos que parecían contener bosques enteros dentro de ellos. Eran los ojos de su hija, Liliana. El nombre fue un fantasma en los labios de Elena. Un sonido tan tenue que Emma casi no lo escuchó. Antes de que Emma pudiera reaccionar, la mano de Elena salió disparada a través de la mesa con sorprendente velocidad. Sus dedos, fríos y sorprendentemente fuertes, se cerraron alrededor de la muñeca de Emma. El toque fue como una descarga eléctrica. «Tú», susurró Elena, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y esperanza feroz. «Tienes los ojos de mi hija». La declaración quedó suspendida en el aire, una afirmación extraña e imposible. Los clientes de las mesas cercanas se giraron para mirar. Emma se quedó congelada, la jarra de agua en su otra mano, de repente sintiéndose imposiblemente pesada. Intentó tirar de su brazo hacia atrás, pero el agarre de la anciana era como hierro. «Madre, ¿qué estás haciendo?». La voz de Adrián era aguda, cortante. «Suelta a la chica. Estás haciendo una escena». Se levantó de su asiento, su imponente presencia proyectando una sombra sobre la mesa. Pero cuando miró del rostro frenético de su madre al rostro sorprendido de la camarera, algo en él cambió. Por primera vez, verdaderamente miró a la chica. Vio los ojos de los que su madre hablaba. Vio la forma familiar del rostro. Y un recuerdo encerrado durante 25 años se liberó.
un recuerdo de su hermana Liliana riendo en el jardín, sus ojos avellana brillando con una rebeldía que nunca pudo entender. La sangre se drenó de su rostro. Las paredes cuidadosamente construidas que había levantado alrededor de su corazón durante un cuarto de siglo comenzaron a desmoronarse. El pasado no estaba muerto, estaba de pie justo frente a él, vistiendo el uniforme de una camarera. «Liliana», hizo eco del susurro de su madre, pero el suyo estaba lleno de una emoción diferente. No esperanza, sino una culpa cavernosa y profunda. Su respiración se cortó, su mano fue a su pecho, agarrando la tela cara de su traje. La habitación comenzó a girar, los bordes de su visión borrándose, los sonidos del restaurante distorsionándose en un rugido sin sentido. Lo último que vio fue el rostro de Emma, un espejo de su hermana perdida, sus ojos abiertos de par en par con miedo y confusión. Luego, con un jadeo ahogado, Adrián Navarro, el titán inquebrantable de las finanzas, colapsó. Se desplomó al suelo, una marioneta con sus cuerdas cortadas, enviando porcelana fina y cristales dispersándose por la madera pulida. El restaurante estalló en caos. Elena gritó, y Emma Vance se quedó inmóvil, su muñeca todavía en el agarre de la anciana, su vida simple y rítmica destrozada en 1.000.000 de pedazos irreconocibles. El grito de Elena Navarro atravesó la cacofonía de jadeos y sillas raspando. Los paramédicos, convocados por el gerente del restaurante de pensamiento rápido, invadieron la escena, sus movimientos urgentes y profesionales. Trabajaron en Adrián, gritando jerga médica que era tan extraña para Emma como la idea de que sus ojos pudieran derribar a un multimillonario. Finalmente fue liberada del agarre de Elena. Tropezando hacia atrás contra una mesa adyacente, su mente un torbellino de confusión. Alguien, un hombre con un traje oscuro que parecía aparecer de la nada, guió a Elena lejos. Hablaba en tonos bajos y calmantes, pero la mirada de la anciana permaneció fija en Emma. Una mirada ardiente y desesperada que la siguió incluso mientras era escoltada fuera. Emma se quedó de pie en medio de los escombros, sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre ella. Ya no era invisible, era el epicentro de un desastre que no podía comprender. Llegó la policía. Luego un hombre que se presentó como Marcos Ruiz, asesor principal de Industrias Navarro. Era el mismo hombre que había llevado a Elena. Tenía ojos grises calmados que parecían verlo todo y una boca que parecía que nunca había aprendido a sonreír. Le hizo preguntas en un tono profesional y cortante. ¿Nombre? ¿Edad? ¿Cuánto tiempo había trabajado aquí? ¿Conocía a los Navarro? No, señor, murmuró su voz apenas audible. Solo le serví café. Él tomó sus datos, le entregó una tarjeta de visita nítida y le dijo que no hablara con la prensa. Estaremos en contacto, dijo. No era una petición. Era una declaración de hecho. Emma fue enviada a casa. El camino a su pequeño piso, usualmente un tiempo de descompresión, fue un borrón. Compartía el espacio estrecho de 2 habitaciones con su mejor amiga, Sofía Rossi, una vibrante estudiante de arte que pagaba su parte del alquiler pintando retratos. Sofía la encontró sentada en su sofá abultado, mirando fijamente a la pared. ¿Qué pasó? El gerente llamó, dijo que hubo un incidente y que te dieron el resto del día libre. Pareces que has visto un fantasma. Emma relató la historia, sus palabras saliendo en un torrente desarticulado. La elegante anciana, el frío multimillonario. El agarre en su muñeca, las palabras imposibles. El colapso, Sofía escuchó, su energía habitual bulliciosa, suavizada por la preocupación. Vaya, tienes los ojos de mi hija. Eso es algo sacado directamente de una película. ¿Estás bien? Eso debe haber sido aterrador. Fue surrealista, dijo Emma frotándose la muñeca. La forma en que me miró, Sofía, no era solo un cumplido. Era como si estuviera mirando a través de mí a alguien más. Y el hijo me miró y simplemente se rompió. Las siguientes 24 horas fueron un limbo tenso. El teléfono de Emma zumbaba con llamadas de su gerente, que estaba siendo acosado por reporteros. La historia, aunque suprimida por la máquina de relaciones públicas de los Navarro, se estaba filtrando en susurros. El multimillonario Adrián Navarro sufre evento coronario masivo en el Gorrión Dorado. Misteriosa camarera involucrada. La llamada de Marcos Ruiz llegó a la tarde siguiente. Solicitó una reunión no en su oficina, sino en una suite discreta del Hotel Villa Magna. La implicación era clara. Este no era un asunto de registro público, contra el mejor juicio de Sofía. Se siente como si estuvieras entrando en una telaraña, Emma fue. Llevaba su blusa más bonita e intentaba proyectar una confianza que no sentía. La suite era impresionante, con vistas panorámicas de la ciudad que normalmente solo podía ver desde el suelo. Elena Navarro estaba sentada en un sofá de terciopelo lujoso, luciendo más pequeña y frágil de lo que había sido en el restaurante. Su dolor era una presencia palpable en la habitación. Marcos Ruiz estaba de pie junto a la ventana,
un centinela con traje gris. «Señorita Vance», comenzó Elena, su voz ronca pero firme. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Emma se sentó rígidamente en el borde de un sillón. «Mi hijo, Adrián, está estable», continuó Elena juntando sus manos en su regazo. «Los médicos dicen que el evento fue provocado por un estrés emocional extremo. Un shock a su sistema». Hizo una pausa, sus ojos azules pálidos fijándose en los de Emma. «El shock, señorita Vance. ¿Fue usted?» Emma tragó saliva. «Lamento mucho lo que le pasó a su hijo». «Oh, pero no entiendo». «Hace 25 años», dijo Elena, su voz bajando a casi un susurro. «Perdí a mi hija Liliana. Tenía 22 años, testaruda, hermosa, llena de vida. Ella tuvo una pelea con la familia, con su padre y con Adrián, sobre un hombre que estaba viendo, sobre su futuro. Salió de nuestra casa una noche y nunca la volvimos a ver». El dolor en su voz era tan crudo, tan antiguo, que Emma sintió una punzada involuntaria de simpatía. «Contratamos investigadores», continuó Elena. «Gastamos millones. Hubo pistas que no llevaron a ninguna parte. Engaños crueles. Después de años, la policía la declaró legalmente muerta. Pero nunca lo creí. Una madre lo sabe. Nunca sentí en mi alma que se hubiera ido de esta tierra». Se inclinó hacia adelante, su intensidad regresando. «Cuando te vi ayer, la vi a ella. No eran solo tus ojos, es todo. La forma en que te paras, la forma de tu cara. Eres la imagen viviente de mi Liliana». Emma sintió que su cabeza daba vueltas. «Señora Navarro, esto es un error. Nací en Galicia. Me criaron en el sistema de acogida. Mis padres nunca los conocí. Murieron en un accidente de coche cuando era un bebé. Eso es todo lo que sé. ¿De verdad?». La voz de Marcos Ruiz intervino suave y aguda. Dio un paso adelante, sosteniendo un delgado archivo. «Nos tomamos la libertad de hacer una investigación preliminar, señorita Vance. Su historial es escaso. Entró en el sistema de acogida gallego a los 18 meses de edad. El informe oficial afirma que fue encontrada abandonada. La historia de que sus padres murieron en un accidente de coche fue algo que le contó su primera madre de acogida. No hay certificado de defunción, no hay informe de accidente, no hay registro de una pareja Vance que pereciera en ese marco temporal y dejara atrás a un niño». El corazón de Emma martilleaba contra sus costillas. «¿Qué están diciendo?». «Estamos diciendo», dijo Elena, su voz temblando con el peso de sus siguientes palabras, «que creemos que eres la hija de Liliana. Creemos que nuestra hija estaba embarazada cuando desapareció». El aire en la habitación se volvió espeso, pesado con la enormidad de la sugerencia. Emma se sintió como si se estuviera ahogando. Esto era una locura. Era una fantasía inventada por una madre afligida. Eso es imposible», tartamudeó. «¿Lo es?», contrarrestó Ruiz. «¿O es una respuesta a una pregunta que has tenido toda tu vida?». La tenía allí. Los fantasmas sin rostro de sus padres, el vacío roedor de no saber de dónde venía. Era el vacío central de su existencia. Elena se levantó y caminó hacia Emma, sus movimientos lentos y deliberados. No la tocó, pero se paró tan cerca que Emma podía oler su tenue perfume con aroma a lilas. «Queremos saber la verdad», suplicó Elena, su compostura finalmente agrietándose. Lágrimas brotaron en sus ojos. «Tengo que saber. Soy una anciana, señorita Vance. He vivido un cuarto de siglo en un mundo gris y sin sol. Usted es el primer rayo de luz que he visto. Por favor». La desesperación cruda en su voz era devastadora. Emma miró del rostro surcado de lágrimas de Elena al rostro impasible de Marcos Ruiz. Sabía lo que venía a continuación. «Estamos preparados para hacerle una oferta», dijo Ruiz, su tono de nuevo todo negocios. «Acepte una prueba de ADN médicamente certificada. Mientras esperamos los resultados, que se manejarán con la máxima discreción, depositaremos 100.000 euros en una cuenta de su elección. Es suyo para quedarse independientemente del resultado. Para compensarla por esta intrusión». Emma lo miró fijamente, sin palabras. 100.000 euros. Era una suma tan vasta que era abstracta. Resolvería cada problema que tenía y una docena en los que ni siquiera había pensado. Era una llave dorada a una vida diferente. ¿Y si...? La voz de Emma era un graznido seco. «¿Y si coincide?», Elena respondió, su voz suave pero cargada de promesa. «Si eres mi nieta, nunca tendrás que preocuparte por nada nunca más. Serás una Navarro». No era solo una oferta. Era una tentación, una salida de la rutina diaria y una posible respuesta a la pregunta que la perseguía. Pero también era aterrador. Ser una Navarro, ser parte de esta familia de tragedia e inmensa riqueza sofocante. Era una jaula dorada y la puerta se estaba abriendo. «Yo necesito pensar», dijo finalmente encontrando su voz. «Por supuesto», dijo Ruiz suavemente. Deslizó un pedazo de papel a través de la mesa.
Era un acuerdo de confidencialidad y los términos de su oferta, todo expuesto en tipo legal ordenado. Mi número está al final. Espero su llamada. Tome 24 horas. Emma salió del hotel y volvió a la luz del sol de su propio mundo, sintiéndose como si acabara de visitar otro planeta. En su bolsillo había un pedazo de papel que podía cambiar su vida o condenarla. El ritmo de su vida ya no era un latido constante. Era el crescendo frenético y aterrador de una orquesta alcanzando su clímax. Las siguientes 24 horas fueron una prueba sin sueño que destrozaba los nervios. Emma se sentó con Sofía en su pequeña sala de estar. El documento legal extendido sobre la mesa de café como un texto sagrado. 100.000 euros solo por un hisopo en la mejilla. Sofía silbó, sus ojos abiertos de par en par. Eso es una locura. Podrías pagar mis préstamos estudiantiles, tus deudas. Podríamos conseguir un piso nuevo. Podrías dejar ese estúpido trabajo. No se trata del dinero, Sophie, dijo Emma trazando el membrete en relieve de Industrias Navarro. No realmente, es... Y si tienen razón. ¿Qué significa eso siquiera? Toda mi vida, todo lo que pensé que sabía sobre mí sería una mentira. Oh, contrarrestó Sofía gentilmente. Sería la verdad real. Siempre has sentido que eres un rompecabezas con una pieza faltante. Quizás esto sea. El atractivo de esa pieza faltante era innegable. Al día siguiente, con mano temblorosa, Emma llamó a Marcos Ruiz y aceptó. El proceso fue rápido y estéril. Un doctor con ojos amables y modales discretos se reunió con ellos en una clínica privada. Tomó una muestra del interior de la mejilla de Emma y otra de una Elena esperanzada y dispuesta. Adrián, todavía recuperándose en un ala privada del Hospital Universitario de Madrid, proporcionó su muestra a través del hospital. Las muestras fueron selladas, etiquetadas con códigos anónimos y enviadas a un laboratorio genético de primer nivel. Los resultados tardarían una semana. Durante esa semana, la vida de Emma estuvo suspendida en una burbuja extraña y surrealista. Los Navarro, fieles a su palabra, depositaron el dinero. Ver el número en su cuenta bancaria se sentía como un error tipográfico. No se sentía real. Por insistencia de ellos, transmitida a través de Ruiz, tomó una licencia del Gorrión Dorado. No querían que enfrentara más escrutinio público. Elena solicitó verla de nuevo. No en una suite de hotel estéril, sino en la finca Navarro en las afueras de Madrid. Una mansión extensa que parecía más un museo que un hogar. Emma, sintiéndose como una impostora en su mejor vestido, aceptó. Encontró a Elena en un conservatorio iluminado por el sol lleno de orquídeas de todos los colores imaginables. La anciana estaba más débil ahora, apoyándose en un bastón con mango de plata. Pero sus ojos brillaban con una energía nerviosa. «Quería que vieras esto», dijo Elena, haciendo un gesto para que Emma la siguiera a una gran biblioteca con paneles de madera. Las paredes estaban forradas de libros, pero una pared estaba dedicada a retratos familiares. En el centro había una gran pintura al óleo de una joven, Emma Jadeo. Era como mirar en un espejo distorsionado. La mujer en el retrato tenía el mismo cabello oscuro, la misma línea de mandíbula, el mismo lunar debajo de su oreja izquierda, pero su expresión era de desafío ardiente, un contraste marcado con la compostura tranquila de Emma, y sus ojos eran los mismos ojos avellana, pero ardían con un espíritu feroz e indomable. «Esa es mi Liliana», dijo Elena suavemente, su mano flotando cerca del lienzo como si pudiera sentir el calor de su hija. Fue pintada el verano en que cumplió 21 años. Odiaba posar para esto. Decía que era una tradición estirada para gente estirada. Durante las siguientes horas, Elena pintó su propio retrato de Liliana con palabras. No era solo un fantasma o un nombre. Se convirtió en una persona. Liliana era brillante, apasionada y rebelde. Chocaba terriblemente con su padre, un patriarca severo que desde entonces había fallecido, y con su hermano mayor, Adrián. Adrián siempre siguió el camino, explicó Elena, una sonrisa triste en su rostro. Universidad Complutense y luego al negocio familiar. Entendía las reglas, la estructura, el legado. Liliana, ella quería destrozar la estructura. Era voluntaria en refugios, protestaba contra la codicia corporativa, a veces la de nuestra propia familia, y se enamoró de un hombre que considerábamos inadecuado. ¿Quién era él?, preguntó Emma cautivada. Su nombre era Jaime, era artista, músico. Tenía una mente brillante y un alma hermosa, pero ni un céntimo a su nombre. Mi marido le prohibió verlo. Adrián le dijo que estaba tirando su vida por la borda. Las discusiones eran terribles. La última vez que la vi tuvo una pelea terrible con Adrián. Él llamó a Jaime un parásito. Ella dijo que preferiría vivir en una cuneta con él que en este palacio con ellos. La voz de Elena se quebró. Gritó que se iba y nunca volvería. Pensamos que estaba siendo dramática,
Pensamos que se calmaría y llamaría en un día o dos, pero nunca lo hizo. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la historia colgando entre ellas. Emma miró el retrato de nuevo, a la joven desafiante que podría ser su madre. Sintió un parentesco extraño, un destello de esa misma chispa rebelde dentro de su propio pecho. Mientras Emma se iba, Elena presionó una pequeña caja de terciopelo en su mano. Esto era de ella. «Quiero que lo tengas». De vuelta en su piso, Emma la abrió. Dentro yacía un delicado guardapelo de plata empañado con la edad. Cuidadosamente abrió el cierre. En un lado había una pequeña fotografía descolorida de Elena luciendo mucho más joven. El otro lado estaba vacío. Estaba destinado para una segunda foto. Una foto que nunca fue colocada. Emma cerró su mano alrededor del metal frío. Un vínculo tangible con un pasado que apenas estaba comenzando a descubrir. Mientras tanto, en su habitación de hospital privada, Adrián Navarro estaba despierto y lúcido. La noticia de la prueba de ADN le había sido llevada por Marcos Ruiz. La reacción de Adrián no fue de esperanza, sino de un temor profundo e inquietante. «¿Qué has hecho, Marcos?», graznó su voz débil. Elena insistió. Después de ver a la chica, no se puede negar el parecido. «El parecido no es prueba», replicó Adrián, un destello de su antiguo fuego regresando. «Has abierto la caja de Pandora. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «¿Por qué?», preguntó Marcos, su curiosidad despertada por la extraña reacción de su jefe. «Si es la hija de Liliana, es familia. Es tu sobrina». Adrián giró la cabeza para mirar por la ventana, su mandíbula tensa. Una sombra pasó por su rostro, un destello de una expresión que Marcos nunca había visto en él antes, miedo puro e inalterado. «No entiendes», dijo Adrián, su voz baja y tensa. «No tienes idea de lo que acabas de desatar». No dijo más, retirándose a un silencio pétreo, dejando a Marcos preguntándose qué parte de la historia de Liliana había sido dejada fuera de la narrativa familiar oficial. ¿De qué tenía tanto miedo Adrián? El secreto, parecía, no era solo que Liliana tenía un hijo. El secreto era por qué había huido en primer lugar. Y era un secreto que Adrián Navarro había estado guardando durante 25 años. La semana de espera para los resultados del ADN se sintió como una vida. Emma se encontró viviendo en un extraño mundo crepuscular. Ya no solo una camarera, pero todavía no una Navarro. Los 100,000 euros estaban en su cuenta bancaria, una cifra tan surrealista que se sentía como dinero de juguete. Pagó sus modestas deudas y envió un cheque generoso a su última madre de acogida. Una mujer amable que siempre la había animado a soñar en grande. Por primera vez en su vida adulta, el peso aplastante de la inseguridad financiera había desaparecido, reemplazado por una nueva ansiedad más complicada, el peso de las expectativas. Pero a medida que pasaban los días, un nuevo sentimiento inquietante comenzó a arrastrarse en la vida de Emma. Comenzó pequeño. La sensación de ser observada mientras caminaba a la tienda de la esquina. Un sedán negro aparcado frente a su edificio durante 2 días seguidos, desapareciendo en el momento en que se lo señaló a Sofía. «Solo estás paranoica», dijo Sofía, aunque sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la ventana. «Todo esto te está afectando la cabeza». Quizás lo estaba. Pero entonces, una noche, mientras caminaba a casa desde la biblioteca, la correa de su bolso fue repentinamente tirada desde atrás. Tropezó, gritando mientras el bolso le fue arrancado. Una figura con una capucha oscura salió corriendo por la calle y desapareció en un callejón. Sucedió tan rápido que apenas pudo vislumbrarlo. Temblando y temblorosa, presentó un informe policial, pero sabía que era inútil. Era un simple atraco. Sucedía todo el tiempo en la ciudad. Excepto que cuando describió el incidente a Marcos Ruiz durante una llamada de control de rutina, su reacción fue todo menos casual. «¿Qué había en el bolso, señorita Vance?», preguntó su voz aguda. «Nada importante. Mi cartera, mis llaves, un libro de la biblioteca. Ah, y el guardapelo. El guardapelo que la señora Navarro me dio». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «El guardapelo». La voz de Marcos estaba tensa con una nueva urgencia. «Emma, te envío un coche. Quiero que hagas una maleta. Te quedarás en el hotel hasta que lleguen los resultados. La suite Navarro. Es segura. No es eso una exageración. Solo fue un atraco». ¿Un atracador que ignoró el billete de 100 euros que sobresalía de tu cartera y se aseguró de llevarse un guardapelo viejo sin valor? «No lo creo», respondió Marcos sombríamente. «Alguien sabe quién eres y están enviando un mensaje». El traslado a la lujosa suite del Hotel Villa Magna fue desconcertante. Un minuto estaba en su piso acogedor y desordenado. Al siguiente estaba rodeada de mármol, seda y un nivel de seguridad que era francamente aterrador. Un guardia de civil estaba estacionado en el pasillo. Marcos explicó que era una precaución. El incidente con el guardapelo lo había asustado. No era un acto aleatorio. Estaba dirigido.
¿Por qué el guardapelo? No tenía valor monetario. Su único valor era sentimental y simbólico. Era un vínculo con Liliana. Alguien no quería que ese vínculo fuera explorado. Su investigación, que había sido una verificación de antecedentes silenciosa, ahora se puso en marcha a toda velocidad. Extrajo el archivo policial original sin redactar sobre la desaparición de Liliana. Enterrado profundamente dentro de los informes suplementarios, había un nombre que había sido descartado en ese momento. Ricardo Sterling. Sterling era un joven desarrollador inmobiliario carismático y ambicioso. En aquel entonces, un rival en las primeras etapas de la carrera de Adrián. Había sido encantador, guapo y completamente despiadado. Liliana lo había conocido en una gala benéfica y había estado, por un breve periodo, encaprichada con él. La familia, particularmente Adrián, lo había detestado. La relación había terminado mal solo unos meses antes de que ella desapareciera. Según el expediente, le había dicho a una amiga que Sterling la asustaba y que estaba involucrado en negocios turbios. La pista nunca fue perseguida con ningún vigor. Los Navarro habían dirigido el enfoque policial hacia su novio artista, Jaime, y la teoría de que simplemente se había escapado. Por una corazonada, Marcos realizó una búsqueda sobre las actividades actuales de Ricardo Sterling. Ya no era solo un desarrollador. Era un magnate, una figura poderosa y sombría con reputación de aplastar a su oposición. También se sabía que empleaba un equipo de seguridad muy discreto y muy efectivo, uno rumoreado que operaba en las áreas grises de la ley. Una teoría escalofriante comenzó a formarse en la mente de Marcos. ¿Y si la narrativa de la familia estaba equivocada? ¿Y si Liliana no estaba huyendo de su familia, sino de Ricardo Sterling? El día que se debían los resultados, la atmósfera en la suite del hotel era eléctrica con tensión. Elena llegó, su rostro pálido, sus manos temblando. Marcos Ruiz estaba junto a la ventana, su teléfono en su mano, esperando la llamada del director del laboratorio. Emma solo estaba sentada, sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. El teléfono zumbó. Marcos respondió, su expresión ilegible. Escuchó durante un largo momento, diciendo solo «sí» y «entiendo». Colgó y se giró para enfrentar a las dos mujeres. Tomó un respiro profundo. «Los resultados están aquí», dijo, su mirada posándose en Emma. El ADN mitocondrial es una coincidencia perfecta de línea materna con Elena Navarro. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Es una probabilidad del 99,999%. Declaró su voz, no dejando lugar a dudas. Emma Vance, eres la hija de Liliana Navarro. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Elena. Se desplomó de alivio. Lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras extendía una mano temblorosa hacia Emma. «Mi nieta», lloró. «Mi querida niña». Pero Emma apenas la escuchó. Su mundo acababa de inclinarse sobre su eje. Era verdad, todo. El retrato, los ojos, las historias. Era una Navarro. La pieza del rompecabezas había sido encajada en su lugar, y la imagen que creaba era abrumadora. Ya no era una huérfana, una chica de ninguna parte. Tenía una historia, un linaje, una familia. Y en ese momento de revelación impresionante, otra pieza encajó en su lugar. La sensación de ser observada, el sedán negro, el atracador que robó no dinero, sino un recuerdo. No se trataba de que los Navarro trataran de encontrarla. Se trataba de alguien que había sabido quién era ella todo el tiempo. Alguien que estaba aterrorizado de que fuera encontrada. Su aparición no solo había desenterrado el dolor de una familia, había perturbado un secreto mucho más oscuro y peligroso. Miró a Marcos, cuya expresión sombría le dijo que había llegado a la misma conclusión. Alguien trató de mantener esto en secreto, ¿verdad?, preguntó, su voz firme a pesar del tumulto dentro de ella. ¿Quiénes son? ¿Y de qué tienen tanto miedo? La alegría del descubrimiento fue inmediatamente templada por el frío escalofrío del miedo. Encontrar a su familia era solo el comienzo de la historia. El verdadero peligro residía en descubrir por qué se perdió en primer lugar. La confirmación de la identidad de Emma envió ondas a través del Imperio Navarro, pero el impacto más profundo se sintió en la quietud estéril de la habitación de hospital privada de Adrián Navarro. Marcos Ruiz entregó la noticia en persona. Esperaba una reacción compleja, pero no la que recibió. Adrián no mostró ni un destello de alegría o sorpresa. En cambio, un suspiro pesado escapó de sus labios, un sonido de profundo cansancio, como si una sentencia que había estado temiendo durante años finalmente hubiera sido dictada. Cerró los ojos, su rostro una máscara de resignación sombría. «Así que es verdad», susurró. «Está aquí, Adrián. Estas son noticias maravillosas», comenzó Marcos. Pero Adrián lo interrumpió con un brusco movimiento de su mano. «No, Marcos, no lo son. Es un ajuste de cuentas». Luchó por sentarse, su movimiento rígido. «Llama a mi madre por teléfono. Y a la chica, Emma, tráela aquí, ahora».
Hay algo que ambas necesitan saber. Algo que debía haber dicho hace 25 años. Una hora después, Emma y Elena fueron conducidas a la atmósfera silenciosa de la habitación del hospital. Ver a Adrián de cerca sin su armadura de poder corporativo fue un shock. Se veía más viejo, más pequeño, atormentado por algo mucho más profundo que su reciente susto de salud. Su mirada cayó sobre Emma, y por primera vez ella vio no a un multimillonario frío, sino a un hombre ahogándose en remordimiento. «Madre», comenzó, su voz áspera. «Emma, yo no he sido honesto sobre el día que Liliana se fue». Elena se puso rígida. «¿De qué estás hablando, Adrián?» Tuvieron una discusión terrible. Salió furiosa. «Eso es lo que siempre dijiste». «Sí discutimos», confirmó, sus ojos fijos en un punto en la pared lejana. «Fue la peor que tuvimos. Dije cosas horribles. Llamé a Jaime un cazafortunas. Le dije que era una desgracia para el nombre de la familia. Y ella me arrojó algo, un jarrón. Gritó que me odiaba. Nos odiaba a todos». Hizo una pausa tragando con dificultad. «Pero ese no es la última vez que la vi». El silencio en la habitación fue absoluto. «Volvió», confesó Adrián, su voz bajando. «Más tarde esa noche, mucho después de que tú y padre se habían ido a la cama. Se coló en mi despacho. Estaba llorando. Se veía aterrorizada. No era por Jaime, ya no. Era por alguien más». Finalmente las miró, sus ojos llenos de un cuarto de siglo de culpa. Era Ricardo Sterling. Había estado viéndolo antes de Jaime, y había roto con él, pero él no la dejaba ir. Estaba obsesionado. Me dijo que había descubierto algo sobre él. Que sus negocios inmobiliarios eran una fachada. Que estaba lavando dinero para gente muy peligrosa. Dijo que tenía pruebas, un libro de contabilidad que había copiado de su oficina. La sangre de Emma se heló. El nombre, Ricardo Sterling, el hombre que Marcos estaba investigando. Dijo que Sterling sabía que ella lo tenía. Continuó Adrián, su voz temblando. Él la había amenazado. Le dijo que si iba a la policía, desaparecería. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Tenía miedo de decírselo a padre, miedo de lo que Sterling pudiera hacerle a Jaime o a nosotros. Así que vino a mí. «Vino a ti», respiró Elena, su mano volando a su boca. Adrián asintió, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla demacrada. «Vino a mí, su hermano mayor. ¿Y qué hice? No creí la magnitud de ello. Pensé que estaba siendo dramática, exagerando para vengarse de mí por las cosas que había dicho. Lo veía como un rival de negocios, una serpiente, pero no un monstruo. Le dije que me diera el libro de contabilidad y yo lo manejaría. Lo usaría como palanca para hacer que él retrocediera». Cerró los ojos con fuerza. Pero ella no quiso. Dijo que no confiaba en mí. Dijo que solo me importaban los negocios y el poder. Dijo que necesitaba desaparecer, irse antes de que él pudiera encontrarla. Me rogó por dinero, efectivo, suficiente para comenzar una nueva vida en algún lugar lejos. Este fue el momento que lo había perseguido, la decisión que lo había roto. Y se lo di. Se ahogó. Fui a la caja fuerte y le di 50,000 euros. Le dije que se fuera, que estuviera a salvo y que me llamara cuando se estableciera. Pensé que la estaba ayudando. Pensé que estaba protegiendo a ella y a la familia del escándalo. Mis últimas palabras para ella no fueron «te amo» o «ten cuidado». Fueron «no llames a la casa, te daré un número privado». Ya estaba gestionando las consecuencias. Miró directamente a Emma, sus defensas completamente desaparecidas. Salió por esa puerta y nunca volví a saber de ella. Durante 25 años dejé que todos ustedes creyeran que huyó por una pelea. Pero la verdad es que la envié. La envié a la noche sola y aterrorizada. Huyen de un hombre que subestimé. No la protegí. Financié su desaparición. La razón de su colapso en el restaurante era de repente brutalmente clara. No fue solo el shock de ver un fantasma. Fue el peso aplastante e instantáneo de su fracaso. En el rostro de Emma no había visto solo a su hermana perdida. Había visto la encarnación viva de su culpa. La prueba de que Liliana no había huido solo para ser un espíritu libre. Había sido una madre aterrorizada, y él la había enviado a las fauces del peligro. Elena dejó escapar un sollozo desgarrador, un sonido de pura e inalterada angustia. No por una hija perdida, sino por una aterrorizada que nunca supo que tenía. Se tambaleó hacia la cama de Adrián, su ira y dolor luchando en su rostro. Emma se quedó congelada, las piezas de su vida encajando en un mosaico horroroso. Su madre no era una fugitiva imprudente. Era una mujer con miedo por su vida, tratando de proteger a su hijo no nacido. No la había abandonado. Había estado huyendo para salvarla, y el hombre del que huía, Ricardo Sterling, todavía estaba ahí fuera. Un hombre poderoso y despiadado que ya había amenazado a su madre. Un hombre que ahora sabía que la hija de Liliana Navarro
el único cabo suelto que probablemente pensó que había desaparecido hace mucho tiempo. Acababa de ser encontrada. El robo del guardapelo no era una advertencia, era una promesa. Venía a terminar lo que había comenzado. «Marcos», dijo Emma, su voz cortando el dolor de la familia con una claridad y fuerza recién descubiertas. «El atraco. Sterling lo sabe. Sabe que estoy aquí». La cabeza de Adrián se levantó de golpe. Un nuevo tipo de miedo. Miedo por Emma, eclipsando su culpa. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho?» No había abierto solo la caja de Pandora. Había pintado un objetivo en la espalda de su sobrina. La confesión de Adrián transformó el paisaje del misterio. Ya no era una tragedia familiar. Era una investigación criminal. Los recursos completos y aterradores de la familia Navarro, que una vez se habían usado para suprimir la historia, ahora se desataron para descubrir la verdad. Adrián, energizado por un potente cóctel de culpa y una necesidad desesperada de redención, dirigió la operación desde su cama de hospital. Marcos Ruiz se convirtió en el mariscal de campo. Contrató a un equipo de los mejores investigadores privados que el dinero pudiera comprar, exagentes de la CNI y contadores forenses que operaban con precisión quirúrgica. Su objetivo, Ricardo Sterling. Trabajaban desde una suite segura en la Torre Navarro, las paredes cubiertas de cronologías, fotografías y gráficos de conexión. Emma estaba en el centro de todo. Ya no era una participante pasiva. Los sueños vagos y nebulosos que había estado teniendo comenzaron a solidificarse en algo más tangible mientras estaba rodeada de los detalles de la vida de su madre. «El olor a pino», le dijo a Marcos una tarde, mirando fijamente un mapa de España. «Y lluvia, mucha lluvia. Recuerdo tener frío, estar envuelta en una manta que olía al perfume de mi madre, lilas». Los investigadores cruzaron referencias de patrones climáticos y geografía de hace 25 años. Un sistema de tormentas prolongado había golpeado el norte de Galicia y Asturias en las semanas posteriores a la desaparición de Liliana. Era un hilo, se sumergieron en las finanzas de Sterling de esa época. Los contadores forenses pelaron las capas de sociedades pantalla y cuentas offshore. Lo encontraron: una serie de pagos estructurados e imposibles de rastrear a una sociedad holding, vinculada a conocidos sicarios que hacían que los problemas desaparecieran permanentemente. Los pagos comenzaron una semana después de que Liliana desapareciera. Mientras la investigación se enfurecía, Emma se enfocó en lo personal. Con Elena, revisó cajas de pertenencias de Liliana que habían estado almacenadas en el ático de la mansión durante décadas. Encontraron diarios llenos de poesía enojada y apasionada, cuadernos de bocetos llenos de dibujos de Jaime el artista, y álbumes de fotos. Mientras hojeaban un álbum de cuero gastado, la respiración de Emma se cortó. Señaló una instantánea casual tomada en lo que parecía una cabaña junto a un lago. Liliana estaba en primer plano, riendo de espaldas a la cámara, pero detrás de ella, apoyado contra un árbol, había un hombre en las sombras. Era guapo, elegante, con una sonrisa confiada. En el dedo meñique de su mano derecha, llevaba un distintivo anillo de oro con una piedra de ónix negro. «¿Quién es ese?», preguntó Emma. Elena entrecerró los ojos. «Oh, ese es Ricardo Sterling. Liliana lo trajo a la casa del lago una vez, mucho antes de Jaime. Nunca me gustó. Tenía ojos fríos». Emma miró fijamente el anillo. Una sacudida poderosa y visceral la atravesó. Un recuerdo fragmentado, más nítido que cualquiera anterior, surgió. Era muy pequeña, sentada en un asiento de coche. Estaba oscuro. El rostro de un hombre se inclinaba. No estaba sonriendo. Llevaba ese anillo. La piedra de ónix captaba la luz tenue del tablero. Estaba diciendo algo a su madre. Su voz, un siseo bajo y amenazante. Su madre estaba llorando, diciéndole que se alejara de su bebé. «El anillo», susurró Emma, su mano temblando mientras señalaba la foto. «Recuerdo el anillo, el recuerdo era la clave». Colocaba a Sterling con Liliana después de que había dejado Madrid. Él la había encontrado. Los investigadores, armados con esta nueva información, enfocaron su búsqueda en propiedades propiedad de Sterling o sus asociados en el norte de Galicia en ese marco temporal específico. Encontraron una cabaña de caza aislada cerca de la frontera con Portugal, comprada a través de una sociedad pantalla y vendida un año después. Mientras estaban investigando, llegó un paquete al hotel para Emma. Era un sobre pequeño acolchado sin dirección de remitente. El equipo de seguridad lo escaneó y no encontró nada peligroso. Dentro había una única fotografía Polaroid. Era vieja y ligeramente descolorida. Mostraba a una joven, Liliana, entregando un bebé envuelto a otra mujer fuera de una pequeña iglesia de madera. Liliana se veía exhausta y asustada, pero su expresión al mirar a su hija era de amor feroz y desgarrador. En la parte posterior de la foto, escrito con mano temblorosa, había 3 palabras: Santa Eulalia, Mondoñedo.
Era un mensaje del pasado, una miga de pan final dejada por una madre que sabía que podría no sobrevivir. Mondoñedo era un pequeño pueblo olvidado en la esquina noreste de Galicia. Marcos y una Emma conmocionada, flanqueados por seguridad, condujeron allí inmediatamente. Santa Eulalia era una pequeña iglesia desgastada exactamente como aparecía en la foto. El sacerdote había muerto hacía mucho tiempo. Pero los registros de la iglesia eran meticulosos. Encontraron lo que estaban buscando en el registro bautismal de hace 25 años. Emma Vance. Padres fallecidos, madrina Catalina Alonso. Catalina Alonso. El nombre resonó con Marcos. Había estado en la periferia de su investigación, una exama de llaves de los Navarro que había renunciado repentinamente en el momento en que Liliana desapareció. Tenían su última dirección conocida, un pequeño pueblo en Galicia. El cuadro ahora era aterradoramente completo. Liliana, sabiendo que Sterling se estaba acercando, había hecho un plan desesperado. Condujo a Mondoñedo y entregó su posesión más preciosa, su hija, a la única persona en la que confiaba implícitamente, su antigua ama de llaves, Catalina. Debe haberle dado a Catalina el efectivo que Adrián había proporcionado, diciéndole que desapareciera y criara al niño con un nuevo nombre. La historia del accidente de coche era una ficción creada para proteger a Emma de cualquiera que pudiera venir a buscarla. La Polaroid fue el acto final de Liliana. Prueba de lo que había hecho. Un mensaje que esperaba que algún día fuera encontrado. Después de entregar a su bebé, Liliana Navarro, ahora sola, se había vuelto para confrontar a su torturador. Armada con nada más que un libro de contabilidad y el coraje de una madre, y nunca había sido vista de nuevo. Los investigadores que buscaban en los registros de propiedad de la cabaña de caza encontraron su última pieza de evidencia sombría. La cabaña había sido arrasada en un incendio unos meses después de la desaparición de Liliana. La causa oficial se registró como un fallo eléctrico, pero uno de los ex agentes de la CNI en el equipo de Marcos encontró una declaración de testigo antigua y olvidada de un cazador local que informó haber visto un sedán oscuro con matrículas de Madrid saliendo de la propiedad a alta velocidad en la noche del incendio. Ya no había ninguna duda. Ricardo Sterling no solo había amenazado a Liliana, la había cazado y la había silenciado. Justo cuando Marcos estaba transmitiendo esta información por teléfono a un Adrián horrorizado, su investigador principal irrumpió en la habitación. «Tenemos un problema», dijo, su rostro sombrío. «Sterling acaba de aterrizar su jet privado en un pequeño aeródromo a 30 kilómetros de Madrid. Está fuera de la red». Hizo una pausa. «Y nuestra vigilancia en el antiguo piso de Emma. El piso de enfrente fue alquilado hace 2 días bajo un nombre falso. El inquilino coincide con la descripción de uno de los hombres de seguridad principales de Sterling. Emma, al escuchar esto, sintió un miedo paralizante. Sofía. Sofía todavía estaba allí. Sterling, incapaz de llegar a Emma en su fortaleza, iba a usar a su amiga como cebo. El viaje de regreso a Madrid fue un borrón de pavor. El descubrimiento del investigador era aterrador. Ricardo Sterling sabía quién era Emma y estaba usando a su amiga Sofía como cebo. Tenía un hombre en el piso de enfrente esperando que Emma caminara hacia su trampa. Desestimando las vehementes protestas de Marcos, Emma insistió en ser ella quien entrara. Llevaría un micrófono oculto. Era un riesgo increíble, pero era la única manera de asegurar la seguridad de Sofía. Esta era su pelea. Había sido su pelea desde el día en que nació. Tomando un respiro estabilizador, entró al piso. La escena era escalofriante. Sofía estaba sentada en el sofá, su rostro pálido de terror. Detrás de ella estaba Ricardo, Sterling impecablemente vestido, una sonrisa depredadora en su rostro. En su dedo el anillo de oro y ónix brillaba. «Emma», ronroneó. «Me alegro de que pudieras unirte a nosotros. El parecido con tu madre es verdaderamente asombroso». «Déjala ir», exigió Emma, su voz fría. Sterling se burló, su arrogancia anulando su cautela. «Tu madre fue tonta. Tenía algo mío y eligió proteger un estúpido libro de contabilidad sobre su propia vida y la tuya». Un gesto inútil. Estaba tratando de envenenar la memoria de Liliana. Pero Emma solo sintió una oleada de fuerza. Lo miró a los ojos, su voz clara y fuerte. «Su historia va a ser contada», dijo, entregando la señal de angustia preacordada. «Se acabó». Sterling se rió y reveló una pistola presionada discretamente al costado de Sofía. «Se acabó cuando yo lo diga». En ese instante, el mundo estalló. La puerta principal y las ventanas se hicieron añicos cuando el equipo táctico irrumpió desde 2 direcciones. Sofía, aprovechando el momento, se arrojó al suelo. Sterling gruñó, levantando su arma hacia Emma en un último acto desesperado.
Antes de que pudiera disparar, un solo disparo ensordecedor resonó desde la entrada. Adrián Navarro estaba allí, flanqueado por Marcos, una pistola sostenida firmemente. Sterling se desplomó agarrándose una herida en el hombro. «Por Liliana», declaró Adrián, su voz plana con finalidad. En las secuelas, el imperio de Sterling se derrumbó. Enfrentado con evidencia abrumadora y el testimonio de Adrián, confesó todo. Los investigadores excavaron el sitio de la cabaña quemada y finalmente encontraron los restos de Liliana. Liliana Navarro, ya no una socialité desaparecida, sino una madre valiente, finalmente fue puesta a descansar con el honor que merecía. La vida para Emma cambió irrevocablemente. Era una heredera, pero la riqueza era secundaria a su propósito. Estableció la Fundación Liliana Navarro, una organización benéfica dedicada a ayudar a mujeres y niños en crisis. La familia Navarro no fue mágicamente sanada, pero estaba completa. Adrián encontró redención en su trabajo para la fundación, y Elena encontró paz en la presencia de su nieta, Emma. Finalmente, entendiendo su pasado, ya no era un fantasma de su madre, sino el legado vivo de su coraje. Estaba en casa. Esta increíble historia nos muestra que el pasado nunca está verdaderamente muerto. Vive en los secretos que guardamos, en los rostros de extraños y en el tirón innegable de la familia. El viaje de Emma de humilde camarera a heredera de un legado poderoso es un testimonio del hecho de que nuestra identidad es mucho más que nuestras circunstancias. Es una historia del sacrificio final de una madre, el doloroso ajuste de cuentas de una familia con la verdad y el descubrimiento de que encontrar de dónde vienes puede finalmente mostrarte a dónde estás destinada a ir. Si esta historia de destino, secretos y el vínculo inquebrantable de la familia tocó tu corazón, por favor, háznoslo saber en los comentarios abajo. ¿Qué parte de la historia te sorprendió más? Tu participación ayuda a que nuestro canal crezca y traiga más historias como esta a la luz. No olvides darle me gusta. Comparte este video con alguien que ame una historia de misterio profundo y emoción. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas nuestro próximo drama increíble de la vida real. Gracias por escuchar.